Mi nombre es Eduardo y llegué a Guanajuato buscando un nuevo comienzo, pero lo que encontré en el Callejón del Beso fue algo que me hará desear nunca haber cruzado sus sombras. No soy originario de Guanajuato. Llegué hace unos meses para estudiar en la universidad, buscando independencia y un cambio de aires. Me alquilé un pequeño departamento en el centro histórico, a unos pasos del Callejón del Beso. La zona, siempre llena de turistas y leyendas, me pareció ideal, pintoresca, animada y con un aire romántico que contrastaba con mi vida monótona de estudiante. Pero todo cambió hace unas semanas, cuando empecé a escuchar cosas. Era tarde, casi medianoche, y volvía del café donde a menudo estudiaba. Las calles, normalmente bulliciosas, estaban tranquilas a esas horas. Solo el eco de mis pasos rompía el silencio, resonando contra las paredes de cantera. El Callejón del Beso, con su estrechez y sus balcones que parecían rozarse, estaba vacío. Justo antes de girar hacia mi edificio, escuché algo que me detuvo. Un susurro. ¿Por qué hiciste eso? Fue lo que creí escuchar. Miré hacia atrás, pero no había nadie. Solo sombras proyectadas por los viejos faroles. Me convencí de que era mi imaginación, tal vez el cansancio. Pero esa noche, en mi cama, los susurros seguían rondando mi cabeza. Los días siguientes, volví a cruzar el callejón, siempre de noche. Las primeras veces, todo estuvo normal, aunque no podía sacudirme la sensación de que alguien me seguía. Sin embargo, pronto empecé a notar algo extraño. Los pasos detrás de mí ya no se detenían cuando yo lo hacía. Un martes, después de un día agotador, decidí acortar camino por el callejón, a pesar de la incomodidad que me provocaba. Estaba a mitad del recorrido cuando, por el rabillo del ojo, noté un movimiento. Al girar rápidamente, no vi a nadie. Sin embargo, un leve susurro, como un roce de tela, llegó a mis oídos. No debiste venir aquí. El frío me recorrió la nuca. Apresuré el paso, sintiendo un peso extraño en el aire, como si algo invisible intentara detenerme. Al llegar a mi puerta, giré la cabeza por última vez y lo vi. Una figura oscura, de pie en el centro del callejón. Su forma no era completamente humana, era como una sombra más densa que el resto, pero con contornos vagamente definidos. Me quedé paralizado un segundo antes de entrar y cerrar la puerta con fuerza. Esa noche no dormí. Comencé a investigar, más por necesidad que por curiosidad. Hablé con mis vecinos, ancianos que llevaban toda la vida en esa calle. Les pregunté si habían notado algo extraño en las noches. La mayoría se reía de mis preguntas, atribuyéndolo a las leyendas del Callejón del Beso, pero una señora, doña Ramona, me miró con seriedad. Ese callejón guarda rencores, dijo. Los muertos no olvidan. Las noches siguientes evitar el callejón no sirvió de mucho. Los susurros comenzaron a perseguirme hasta mi propia habitación. Una madrugada, desperté al escuchar pasos en el corredor del edificio. Me levanté y abrí la puerta, pero no había nadie. Sin embargo, al volver a entrar, vi algo sobre mi escritorio que me heló la sangre. Una vieja fotografía. En la imagen, una pareja estaba abrazada, con los rostros parcialmente ocultos por las sombras. Pero lo que me aterrorizó fue el hombre de la foto. Era idéntico a mí, incluso llevaba la misma chaqueta con la que había salido esa noche. A pesar de que nunca había visto esa fotografía, algo en mi interior me decía que no era una coincidencia. Decidí buscar ayuda. Un amigo me acompañó una noche para cruzar el callejón juntos. Todo parecía tranquilo, incluso me sentí algo ridículo por haberle insistido tanto. Pero justo cuando estábamos a la mitad, ambos escuchamos un ruido. Era un lamento, bajo pero claro.
Nos detuvimos en seco y en ese momento las luces de los faroles parpadearon, dejando todo en penumbra. Antes de que pudiéramos reaccionar, vimos algo moverse frente a nosotros. Era la figura oscura, pero ahora más definida, con un contorno que sugería dos personas abrazadas, como reflejando las leyendas del lugar. Mi amigo gritó, pero yo no podía moverme. La figura se deslizó hacia nosotros con movimientos erráticos, como si tratara de repetir los gestos de un abrazo forzado. La figura se detuvo frente a mí y en un instante todo a mi alrededor se apagó. Lo siguiente que recuerdo es estar en mi cama, con mi amigo golpeando la puerta, pálido y sin aliento. Había corrido hasta mi edificio, pero juraba haberme perdido de vista en el callejón. A la mañana siguiente, revisé la fotografía con más atención. Descubrí algo que no había notado antes. Al fondo, entre las sombras, había un rostro que me resultaba vagamente familiar. Era el mismo que había visto en la figura oscura, pero con detalles humanos, como si estuviera a punto de cruzar a este mundo. Decidí mudarme, pero el callejón del beso seguía en mis pesadillas. Los susurros nunca cesaron del todo. Ahora, cada vez que alguien menciona las leyendas de Guanajuato, no puedo evitar recordar esa figura. Y aunque trato de convencerme de que fue mi mente jugándome una mala pasada, cada noche, justo antes de dormir, siento que alguien me observa desde la oscuridad. Mi nombre es Diego y llevo 3 años trabajando como guía en el Museo de las Momias de Guanajuato. No es el mejor empleo del mundo, pero paga las cuentas y, a decir verdad, disfruto contar las historias que rodean a las momias. En cada recorrido, los turistas escuchan con fascinación las leyendas del lugar, la explicación científica detrás de la momificación y, claro, los relatos más macabros que los dejan con la piel erizada. Todo comenzó un miércoles por la tarde, cuando el flujo de visitantes era menor. Apenas éramos 2 guías en el museo. Estaba terminando uno de los recorridos, despidiendo a un grupo pequeño, cuando noté algo extraño en una de las vitrinas del pasillo central. Una de las momias, un hombre robusto con la mandíbula abierta en una mueca aterradora, parecía haberse movido. Pensé que era mi imaginación. Llevaba años viendo esa misma exhibición y sabía que las luces y las sombras podían jugar malas pasadas. Sin embargo, no podía apartar la mirada de la vitrina. La inclinación del torso y la posición de las manos no eran las mismas que recordaba. Me acerqué para examinarlo de cerca, pero no encontré nada inusual. La sensación persistió durante el resto del día. Al salir del museo, ya entrada la noche, una brisa fría me envolvió. Mientras caminaba hacia mi pequeño departamento en el centro, tuve la incómoda sensación de que alguien me seguía. Me giré un par de veces, pero las calles estaban desiertas. Al llegar a casa, traté de sacarme esas ideas de la cabeza. Tal vez solo estaba cansado o demasiado inmerso en las historias del museo. Pero esa noche, en medio del silencio, me despertó un golpe seco, como si algo hubiera caído en mi sala. Fui a revisar, aún medio dormido. Encendí la luz y vi mi mochila caída en el suelo. No le di mucha importancia y regresé a la cama, pero antes de quedarme dormido, algo llamó mi atención. En la esquina de mi cuarto, justo donde el haz de luz no alcanzaba a iluminar completamente, había una sombra que no reconocía. Me incorporé de golpe y encendí la lámpara. No había nada. La incomodidad me acompañó al día siguiente. En el museo, mientras preparaba el primer recorrido, volví a mirar la vitrina de la momia que creí haber visto moverse. Esta vez, algo sí había cambiado. La vitrina estaba ligeramente empañada, como si alguien hubiera respirado contra el cristal. Llamé a Ernesto, el encargado de seguridad,
y le pedí que revisara las cámaras de esa sección. Al cabo de unos minutos, regresó con el ceño fruncido. Es raro, Diego. No hay registro de nadie en esa sala después del cierre, pero anoche las luces parpadearon varias veces. Quizá fue un fallo eléctrico. Eso no me tranquilizó. Durante mi siguiente recorrido, me costaba concentrarme. Los pasillos del museo, que durante el día solían estar llenos de curiosos y risas nerviosas, parecían más oscuros y estrechos. En cada esquina sentía que algo me observaba. Al salir del trabajo esa noche, el aire era más frío de lo habitual. Las calles empedradas, normalmente tranquilas, parecían susurrar con el viento. A mitad de mi camino, vi una figura al final de la calle. Estaba parada en la penumbra, inmóvil. Me detuve, intentando discernir si era una persona real o solo un poste mal iluminado. Pero entonces se movió. La figura dio un paso lento hacia mí, y algo en su postura me resultó dolorosamente familiar. Era idéntica a la momia del museo. Apresuré el paso, tratando de convencerme de que era una coincidencia. No volví a mirar atrás hasta llegar a mi edificio. Cerré la puerta y me aseguré de echar todos los cerrojos. Esa noche no dormí. Cada pequeño sonido en el edificio me parecía un paso acercándose. En mi cabeza, las historias de los cuerpos robados para exhibirlos en el museo se mezclaban con las imágenes de la figura que había visto en la calle. A la mañana siguiente, Ernesto me llamó. Me dijo que había encontrado algo extraño en la bodega del museo, un lugar donde solíamos almacenar material viejo. Fui de inmediato. Allí, entre cajas llenas de folletos y maniquíes abandonados, había un marco viejo con una fotografía en blanco y negro. En ella, un hombre estaba rodeado de lo que parecían ser cuerpos momificados. El hombre me resultaba perturbadoramente familiar. Ese tipo, eres tú, ¿no?, preguntó Ernesto, medio en broma. Me quedé sin palabras. Era idéntico a mí, pero la foto parecía tener más de 50 años. Esa noche, decidí enfrentar lo que fuera que estuviera ocurriendo. Volví al museo después del cierre, armado con una linterna y decidido a entender por qué la figura de la momia me perseguía. Al llegar al pasillo central, las luces parpadearon y el aire se volvió denso, casi irrespirable. La vitrina de la momia estaba abierta. El cristal estaba hecho añicos en el suelo, pero no había señales del cuerpo. ¿Qué quieres?, grité, mi voz resonando en los pasillos vacíos. El sonido de pasos respondió, acercándose lentamente. Cuando la figura apareció frente a mí, supe que no estaba imaginando nada. Era la momia, pero sus ojos vacíos parecían mirar directamente dentro de mí. «Regrésalos», susurró una voz gutural. El aire se llenó de un olor acre y sentí que el suelo bajo mis pies se tambaleaba. A la mañana siguiente, la noticia de que una de las momias había desaparecido corrió por toda la ciudad. Nadie pudo explicar cómo había salido del museo ni cómo el cristal de la vitrina había sido destruido sin activar las alarmas. Dejé el trabajo ese mismo día. Cada vez que paso cerca del museo, siento un escalofrío. No sé si fue mi mente jugándome una mala pasada, pero desde entonces no he vuelto a mirar las leyendas de Guanajuato con los mismos ojos. Las momias, después de todo, no son solo cuerpos, son historias que, cuando se profanan, nunca descansan. Mi nombre es Mario, y pensé que una escapada al Cervantino con amigos sería inolvidable, pero lo que descubrimos en la Casa de los Ángeles superó nuestras peores pesadillas. Llegamos a Guanajuato al atardecer, con las calles empedradas bañadas por una luz anaranjada y el murmullo de los turistas que llenaban cada rincón del centro histórico. Éramos 5 amigos: Ana, David, Mario, Claudia y yo.
Veníamos desde la Ciudad de México para vivir el Cervantino por primera vez. El festival estaba en su apogeo, con música en las plazas, obras en los teatros y una energía contagiosa en el aire. Nuestra posada, la Casa de los Ángeles, era un edificio viejo que se erguía en una callejuela estrecha. Ana había encontrado el lugar en una página de recomendaciones y, aunque no era lujoso, parecía perfecto para nuestras noches. Desde el momento en que cruzamos la puerta de madera tallada, el ambiente se sintió pesado, como si las paredes hubieran absorbido siglos de secretos. La dueña, una mujer anciana con un andar lento y voz ronca, nos dio la bienvenida. Sus ojos, pequeños y brillantes, parecían estudiar cada uno de nuestros movimientos. «Las habitaciones están en el segundo piso», nos dijo, entregándonos las llaves. «Por favor, no hagan ruido después de la medianoche. La casa tiene su propio ritmo». Nos reímos entre nosotros, pensando que era una advertencia para evitar que molestáramos a los demás huéspedes. Subimos las escaleras, que crujían con cada paso, y dejamos nuestras cosas en 2 habitaciones que compartían un baño. La noche prometía ser tranquila, o eso creíamos. Después de cenar y recorrer el festival, regresamos a la posada cansados pero felices. Decidimos dormir temprano para estar frescos al día siguiente, pero apenas había cerrado los ojos cuando escuché algo que me despertó. Un llanto bajo, profundo, que parecía venir desde las paredes. Pensé que era mi imaginación, pero al abrir los ojos vi que Ana también estaba despierta. «¿Lo escuchas?», me susurró. Asentí, sintiendo un escalofrío recorrer mi cuerpo. A la mañana siguiente, decidimos no mencionarlo al resto del grupo. Quizás era solo algo del lugar, un ruido normal en una casa vieja. Pero esa noche, el llanto regresó, más fuerte y constante. Esta vez, todos lo escuchamos. «Debe ser alguien en otra habitación», sugirió Mario, aunque su tono no sonaba tan convencido. Salimos al pasillo para comprobarlo. Estaba completamente vacío, y la posada parecía sumida en un silencio absoluto, excepto por el lamento que ahora parecía provenir de algún lugar dentro de la casa. «Tal vez deberíamos decirle a la dueña», propuso Claudia, pero cuando bajamos a buscarla, no estaba en la recepción. La puerta principal estaba cerrada con llave, algo que no habíamos notado antes. De regreso al pasillo, David se detuvo frente a una pared al final del corredor. Golpeó ligeramente con los nudillos. «Esto suena hueco», dijo. Nos miramos entre nosotros, con el corazón latiéndonos rápido. Había una ligera grieta en la pared, como si alguien hubiera intentado sellarla a toda prisa. «Esto no estaba aquí cuando llegamos, ¿o sí?», preguntó Ana, pasando la mano por la grieta. Decidimos dejarlo por la noche. Sin embargo, el llanto no nos dejó dormir. Ahora parecía más cercano, como si algo quisiera salir de esa pared. La mañana siguiente nos trajo otro descubrimiento inquietante. Mientras explorábamos la posada, encontramos una pequeña puerta detrás de una cortina en el pasillo del segundo piso. No estaba cerrada con llave. Dentro había un cuarto polvoriento, lleno de papeles, libros viejos y pequeños objetos personales. «Esto parece una especie de almacén», comentó David, pero al revisar más de cerca, encontramos algo que nos heló la sangre. Diarios. Había varios, con fechas que abarcaban más de 50 años. Cada uno parecía pertenecer a un huésped diferente, y aunque al principio las entradas eran banales, como notas sobre el festival o planes de viaje, las últimas páginas se volvieron perturbadoras. «Escucho un llanto cada noche. No sé de dónde viene. Siento que alguien me observa desde las sombras. No puedo salir. La dueña dice que es por mi seguridad, pero no confío en ella». El más reciente databa de hacía 3 años. El nombre del autor, Sergio Muñoz, no nos decía nada,
pero en la última página escribió con letras grandes: si encuentras esto, no te quedes. Vete antes de que sea demasiado tarde. Claudia, siempre práctica, intentó calmar los ánimos. Esto puede ser un truco de la posada, algo para asustar a los turistas y hacerlo más emocionante. Nadie le creyó. Esa noche decidimos quedarnos despiertos, cada uno con una lámpara y un cuchillo de la cocina que habíamos tomado por si acaso. El llanto comenzó de nuevo, pero esta vez fue acompañado por un golpeteo en la pared sellada. De repente, se escucharon pasos en el pasillo. Apagamos las luces, pero al asomarnos por la rendija de la puerta, vimos una sombra que se movía lentamente. No era la dueña, ni tampoco alguien del grupo. «¿Quién está ahí?», gritó Mario, pero nadie respondió. Cuando el sonido se detuvo frente a nuestra puerta, abrimos de golpe, dispuestos a enfrentarnos a lo que fuera. El pasillo estaba vacío, pero la grieta en la pared había crecido, revelando una abertura oscura detrás de los ladrillos rotos. Al iluminar el hueco, vimos lo impensable: un cuarto estrecho lleno de restos humanos. Hicimos nuestras maletas de inmediato, pero al llegar a la puerta principal, estaba cerrada con llave. En la recepción, encontramos a la dueña, sentada en la penumbra. «¿A dónde van?», preguntó con voz suave, casi burlona. No respondimos. David, con una mezcla de furia y miedo, exigió que nos dejara salir. La anciana nos miró con una sonrisa inquietante antes de soltar las llaves. Al salir corriendo, apenas respiramos hasta estar en la plaza central. Esa noche dormimos en un hostal, lejos de la posada. Al día siguiente, cuando tratamos de regresar para recuperar algo que dejamos atrás, la casa de Los Ángeles no estaba. En su lugar había un terreno baldío, rodeado de cintas amarillas de la policía. No volvimos a hablar de lo que vimos allí. El Cervantino, alguna vez una experiencia emocionante, quedó marcado por un miedo que aún persiste. Mi nombre es Alejandro, y lo que empezó como un nuevo capítulo en mi vida universitaria terminó siendo un descenso a los secretos más oscuros de una vieja casona. Llegué a Guanajuato una tarde de agosto, con el sol cayendo sobre las calles empedradas y un aire de historia flotando en cada rincón. La ciudad, con sus callejones angostos y fachadas coloridas, me pareció el lugar perfecto para comenzar mi nueva etapa como estudiante universitario. La casona donde iba a vivir, ofrecida por una familia conocida de mis padres, era antigua pero sólida, con muros de adobe y techos altos. Los Cuenca, la familia que me acogió, eran amables pero reservados. Don Alfonso, el patriarca, parecía cargar con un aire de solemnidad que se reflejaba en la forma en que recorría la casa, siempre asegurándose de que cada puerta estuviera cerrada al caer la noche. Su esposa, doña Marta, era todo lo contrario, habladora y llena de energía, aunque había algo en su sonrisa que me ponía un poco nervioso, como si ocultara algo. La primera semana transcurrió sin problemas. Mis clases empezaron bien y me acostumbré rápido al ritmo de la ciudad. Por las tardes, solía caminar por los callejones que conectaban la universidad con la casona. Siempre disfrutaba de esas caminatas, con la música callejera resonando en el aire y el olor a guisos locales escapando de las cocinas cercanas. Pero una noche, al regresar a casa, algo me hizo sentir incómodo. Mientras atravesaba uno de los callejones más estrechos, sentí que alguien me seguía. Escuchaba pasos, pero al girarme, solo vi sombras alargadas proyectadas por los faroles. Decidí apurarme y llegar a casa sin mirar atrás. Al cruzar la puerta de la casona, don Alfonso estaba parado en el recibidor, observándome fijamente. «Es tarde para andar en la calle», dijo, con una seriedad que no admitía réplica. Lo tomé como un consejo paternal y no le di más vueltas.
Pero esa noche tuve problemas para dormir. En los días siguientes, el hombre comenzó a aparecer con más frecuencia, siempre a una distancia prudente, lo suficiente para que no pudiera distinguir sus rasgos, pero lo bastante cerca para que notara su presencia. Al principio pensé que era coincidencia, una ciudad pequeña, caminos repetidos, pero había algo en la manera en que caminaba, siempre a mi ritmo, deteniéndose cuando yo lo hacía, que me puso en alerta. Un viernes por la noche, regresaba de una reunión con unos compañeros. La calle estaba más vacía de lo normal, y el eco de mis pasos era lo único que rompía el silencio. Entonces lo vi de nuevo, al final del callejón. Estaba parado, inmóvil, como si esperara algo. Decidí cambiar de ruta y tomar un desvío por calles más iluminadas, pero cada vez que giraba una esquina, sentía su presencia cerca. Incluso escuché un leve silbido, como si quisiera asegurarse de que supiera que seguía allí. Al llegar a la casona, cerré la puerta con más fuerza de lo necesario y fui directo a mi cuarto. Esa noche no dormí bien. En mis sueños, una figura oscura me observaba desde el umbral de mi habitación, sin moverse, pero con una intensidad que me helaba los huesos. Al día siguiente, decidí hablar con don Alfonso. Le conté lo que había pasado, esperando que me tranquilizara o al menos que me ofreciera alguna explicación lógica, pero su respuesta fue inesperada. ¿Te ha hablado?, preguntó, su voz apenas un susurro. ¿Hablarme? No, solo lo he visto. ¿Lo conoce? Don Alfonso no respondió. Se limitó a mirarme con un gesto que combinaba preocupación y algo más, algo que no pude identificar en ese momento. Esa noche, al regresar, encontré algo extraño en la puerta de la casona, una hoja de papel doblada. Al abrirla, descubrí un mensaje escrito con una caligrafía apresurada. Vete antes de que sea tarde. Este no es tu lugar. El miedo comenzó a instalarse en mi pecho. Subí a mi cuarto y traté de concentrarme en mis libros, pero cada pequeño sonido en la casa me sobresaltaba. La persecución alcanzó su punto más inquietante 2 noches después. Mientras volvía a casa, el hombre finalmente rompió la distancia entre nosotros. A mitad de un callejón, escuché pasos acelerándose detrás de mí. Me giré y allí estaba, caminando directo hacia mí, con una firmeza que no admitía dudas. ¿Qué quieres?, grité, intentando sonar más valiente de lo que me sentía. El hombre no respondió, pero su presencia era abrumadora. De cerca, pude notar su rostro, una mezcla de cicatrices y arrugas, como si el tiempo y la vida lo hubieran golpeado sin piedad. Entonces, habló por primera vez. No eres culpable, pero tampoco estás limpio. Antes de que pudiera reaccionar, se giró y desapareció en una esquina, como si nunca hubiera estado allí. Cuando llegué a la casona, encontré a don Alfonso esperándome en la sala. Parecía saber lo que había pasado. Hay cosas que esta familia no puede reparar, pero tú puedes irte antes de que sea demasiado tarde, me dijo, mientras me entregaba un sobre con dinero y un pasaje de autobús. Decidí irme esa misma noche. Mientras el autobús salía de Guanajuato, no podía sacarme de la cabeza las palabras del hombre ni la extraña urgencia de don Alfonso. Algo me decía que nunca iba a conocer toda la verdad sobre lo que pasaba en esa casona. Años después, volví a la ciudad como turista. Pasé por la calle donde estaba la casona, pero el edificio ya no estaba. En su lugar, solo quedaban ruinas y un letrero que advertía sobre el peligro de entrar. A pesar del tiempo, sigo soñando con el hombre que me siguió aquellos días. En mi mente, sus palabras resuenan como un eco interminable. No eres culpable, pero tampoco estás limpio. Mi nombre es Adrián,
y la idea de recorrer los secretos nocturnos de Guanajuato parecía emocionante, hasta que descubrí que algunas rutas no tienen regreso. Llegamos a la ciudad con la emoción de dos niños en un parque de diversiones. Guanajuato siempre había sido un destino que Adrián y yo queríamos visitar. Entre las coloridas fachadas, los callejones empedrados y la vibra vibrante del Cervantino, parecía el lugar perfecto para nuestra primera escapada juntos. El primer día estuvimos ocupados recorriendo los puntos turísticos más conocidos: el Callejón del Beso, la Alhóndiga de Granaditas, el Teatro Juárez. Pero esa noche, mientras cenábamos en una pequeña fonda cerca del centro, Adrián encontró un anuncio pegado en la pared. Recorridos nocturnos por los secretos de Guanajuato, callejones que nunca viste, reservaciones aquí. Atraídos por la idea de una experiencia diferente, marcamos el número. La voz del otro lado era grave pero amable. Nos dijo que había un recorrido disponible esa misma noche y que nos encontráramos a las 10 en una pequeña plaza cerca de la iglesia de San Cayetano. A las 10:05 ya estábamos ahí. El guía, un hombre de unos 40 años, se presentó como Salvador. Vestía ropa sencilla, una camisa de lino blanca y un sombrero de paja. Nos aseguró que conocía rincones de la ciudad que no aparecían en las guías turísticas. Este recorrido no es para cualquiera, dijo con una sonrisa tenue, pero si están listos para ver la verdadera cara de Guanajuato, acompáñenme. Al principio, todo fue fascinante. Salvador nos llevó por callejones estrechos y oscuros que no habíamos notado antes, mientras nos contaba historias de mineros desaparecidos, rivalidades entre familias y misterios que, según él, solo los locales entendían. Sin embargo, a los 40 minutos, algo empezó a sentirse mal. Salvador comenzó a tomar desvíos cada vez más remotos, alejándonos de las zonas más iluminadas. Los callejones se volvieron más estrechos y serpenteantes, y ya no se escuchaba el bullicio del centro. ¿Estamos lejos del centro?, pregunté, tratando de ocultar mi incomodidad. No se preocupen, falta poco para llegar al mejor lugar del recorrido, respondió sin voltear, su tono ahora más cortante. Adrián y yo intercambiamos una mirada. El lugar por el que caminábamos ya no parecía una atracción turística. Las paredes estaban cubiertas de grafitis viejos y el suelo empedrado daba paso a tierra suelta. Intenté abrir mi teléfono para revisar el mapa, pero no había señal. ¿Aquí no hay cobertura?, pregunté, esperando que Salvador lo confirmara. No hay cobertura donde la historia es verdadera, respondió con una risa baja. Intentamos mantener la calma, pero el miedo comenzó a apoderarse de nosotros. Salvador detuvo su paso y señaló un callejón que parecía descender hacia una ladera. «Es por aquí», dijo. «Nadie que no sea de la ciudad conoce este lugar». «Creo que ya es suficiente por esta noche», interrumpió Adrián, dando un paso atrás. «Preferimos regresar al centro». Salvador se giró lentamente hacia nosotros, su rostro ahora serio. «No vine hasta aquí para que se echen para atrás». Su tono era amenazante. Antes de que pudiéramos reaccionar, dos hombres salieron de las sombras detrás de nosotros. Vestían ropa oscura y tenían las caras parcialmente cubiertas por pañuelos. «Se metieron en el recorrido equivocado, amigos», dijo uno de ellos, mientras nos bloqueaban el paso. Adrián intentó interponerse entre ellos y yo, pero uno de los hombres lo empujó con fuerza contra la pared. «Solo cooperen y todo será rápido», dijo Salvador. Su tono, ahora completamente distinto, me heló la sangre. Nos llevaron por el callejón, escoltados por los dos hombres. En el trayecto intenté buscar una salida, algo que pudiera ayudarnos, pero los callejones parecían un laberinto sin fin. Después de unos minutos que parecieron horas, llegamos a un terreno baldío al pie de una colina. Había una camioneta estacionada,
y Salvador nos ordenó que nos sentáramos en el suelo. «¿Qué quieren de nosotros?», grité, mi voz quebrada por el miedo. Salvador no respondió de inmediato. Uno de los hombres comenzó a revisar nuestras mochilas y bolsillos, sacando nuestras carteras y teléfonos. «No es solo el dinero», dijo Salvador mientras encendía un cigarro. «Es un mensaje. No se puede confiar en nadie aquí». Antes de que pudiera continuar, Adrián se abalanzó sobre uno de los hombres, logrando derribarlo brevemente. «¡Corre!», me gritó, dándome una oportunidad. Sin pensarlo 2 veces, corrí hacia el callejón más cercano. Podía escuchar los gritos y el sonido de los pasos detrás de mí. Mi corazón latía tan fuerte que apenas podía respirar. Por suerte, encontré una pequeña abertura entre 2 paredes y me escondí allí, cubriéndome con la oscuridad. Podía escuchar sus voces buscando, cada vez más cerca. «Tiene que estar por aquí», gruñó Salvador. No sé cuánto tiempo pasó antes de que se dieran por vencidos. Cuando el silencio volvió, salí de mi escondite y corrí sin detenerme hasta llegar a una carretera principal, donde una patrulla me encontró. Adrián fue encontrado horas después, herido pero vivo. Salvador y sus cómplices desaparecieron esa noche, y aunque denunciamos lo ocurrido, nunca se encontraron pruebas suficientes para detenerlos. Desde ese día, el simple sonido de mis pasos, resonando en un callejón vacío, me llena de pavor. Guanajuato, con su belleza y su historia, sigue siendo un lugar único. Pero ahora sé que, bajo su encanto, también puede esconder oscuros secretos que nadie quiere contar. Mi nombre es Alejandro, y cuando comencé a investigar las desapariciones en la mina San Eusebio, no sabía que estaba cavando mi propia tumba. El pueblo era pequeño, rodeado de cerros cubiertos de matorrales y cicatrices de antiguas minas. Me llamo Alejandro y trabajo como periodista para un periódico local que apenas sobrevive gracias a las pequeñas ventas en los tianguis y el interés de la gente por los chismes locales. Cuando surgió la noticia de que un grupo de mineros había desaparecido sin dejar rastro, vi una oportunidad para algo más grande. La mina San Eusebio había estado cerrada por años, pero hace unos meses comenzaron a operar de nuevo bajo la dirección de una compañía que nadie conocía. Proyectos especiales mineros, decían las escasas señales que colocaron en el perímetro. Al principio, los lugareños estaban emocionados. Significaba empleos y una nueva oportunidad para el pueblo. Pero apenas semanas después, empezaron a circular rumores de malas condiciones laborales, horarios extenuantes y despidos injustificados. Y luego, la desaparición. 4 hombres no regresaron a sus casas. Sus familias estaban desesperadas, pero la compañía negó cualquier incidente. La policía local tampoco hizo mucho, diciendo que quizá se habían ido a otro lado buscando trabajo. No podía ignorar esta historia. Algo no cuadraba, y mi instinto me decía que había más de lo que se veía a simple vista. Decidí investigar por mi cuenta. Comencé hablando con las familias de los desaparecidos, quienes describieron patrones inquietantes. Hombres que trabajaban turnos dobles y regresaban agotados, sin hablar mucho de lo que pasaba en la mina. Algunos mencionaron que la compañía les prohibía acercarse a ciertas áreas. Una noche, un hombre mayor que vivía cerca de la entrada de la mina me detuvo cuando salía de una entrevista. Su voz era baja y temblorosa. «No sigas metiéndote en esto, muchacho. Esos cerros tienen secretos que es mejor no desenterrar». Lo ignoré. Siempre había creído que esas advertencias eran más superstición que otra cosa. Pero cuando intenté acercarme a la mina al día siguiente, empecé a entender su miedo. Había un camino de terracería que llevaba a la entrada principal, pero a unos metros de llegar, vi un camión estacionado en medio del camino. No parecía un vehículo normal de trabajo. Era grande, con ventanas polarizadas, y había 2 hombres afuera, fumando. Apenas me vieron,
Dejaron caer los cigarrillos y me miraron fijamente. No dije nada, solo di media vuelta y regresé al pueblo. Pero sabía que no podía detenerme. Esa misma noche decidí regresar, esta vez solo, con una linterna y mi grabadora en mano. La mina estaba silenciosa cuando llegué, pero había algo en el aire que me hizo sentir que no estaba solo. Entré por una abertura lateral que parecía descuidada, sorteando los escombros y las herramientas abandonadas. Los túneles eran oscuros y húmedos, con un eco que hacía que mis propios pasos sonaran como si alguien me siguiera. A unos 100 metros de la entrada encontré algo que no esperaba: cascos y botas alineados cuidadosamente contra la pared. No estaban cubiertos de polvo, como habría esperado en una mina en desuso. Esto era reciente. Mientras tomaba fotos, escuché un ruido detrás de mí. Apagué la linterna y me pegué a la pared, conteniendo la respiración. Pasaron segundos, quizás minutos, hasta que vi una sombra proyectada por una luz que se movía en el túnel. 2 hombres pasaron a pocos metros de mí, hablando en voz baja. No entendí todo, pero capté palabras que me helaron la sangre. La próxima carga sale al amanecer. Asegúrate de que no quede nadie vivo. Cuando el ruido de sus pasos se desvaneció, supe que estaba en peligro. Quise salir corriendo, pero no podía dejar de pensar en las familias que buscaban respuestas. Avancé más profundamente en los túneles, siguiendo el rastro de las voces. Finalmente, llegué a una cámara más amplia, iluminada por focos improvisados. Allí lo vi todo. Una docena de hombres estaban encadenados, trabajando bajo la vigilancia de varios guardias armados. Las condiciones eran deplorables y el aire estaba lleno de polvo y humo. Intenté grabarlo todo, pero en mi nerviosismo dejé caer la grabadora. El ruido resonó como una explosión en el túnel y en cuestión de segundos fui rodeado. Los guardias me llevaron al centro de la cámara y me arrojaron al suelo. Uno de ellos, que parecía ser el líder, se inclinó hacia mí. ¿Quién eres y qué estás haciendo aquí? No respondí. Él tomó mi cámara y la aplastó contra el suelo. Aquí no hay reporteros. Aquí no hay testigos. Supe que no iba a salir de esa mina si no hacía algo. Cuando uno de los guardias se distrajo, le quité una barra metálica que llevaba en la mano y lo golpeé en la cabeza. Fue suficiente para causar confusión y escapar corriendo hacia los túneles. Corrí sin detenerme, con las voces de mis perseguidores resonando detrás de mí. Por suerte, recordé el camino hacia la salida lateral y logré escapar antes de que me alcanzaran. Regresé al pueblo y fui directamente a la policía estatal. Esta vez, llevé conmigo las fotos que había logrado tomar y mi testimonio. Aunque inicialmente fueron escépticos, la evidencia fue suficiente para que organizaran un operativo en la mina al día siguiente. Encontraron a algunos de los trabajadores desaparecidos, pero muchos ya no estaban. La operación clandestina había sido desmantelada, pero los responsables principales escaparon, dejando preguntas sin respuesta. Desde entonces, no he vuelto a escribir una historia similar. Aunque logré sobrevivir, no puedo olvidar las caras de los hombres encadenados en la oscuridad, ni el eco de mis pasos resonando en esos túneles. Guanajuato sigue siendo un lugar de belleza y misterio, pero cada vez que alguien menciona sus minas, recuerdo que no todos los secretos deberían ser desenterrados. Mi nombre es Diana, y esa noche en el rancho de mi abuelo, rodeados de flores de cempasúchil, descubrimos que no todos los muertos descansan en paz. Habíamos planeado esa fiesta durante semanas. Diana, una de mis mejores amigas, había conseguido el rancho de su abuelo, un lugar apartado en las afueras de Guanajuato, rodeado de cerros y árboles. Parecía el lugar perfecto para celebrar el Día de Muertos, una mezcla de tradición y la libertad de estar lejos del bullicio del centro. Llegamos por la tarde, cargando cajas con comida, bebidas y decoraciones. El rancho, aunque antiguo, estaba en buen estado. La casa tenía un patio grande,
con una pequeña capilla al fondo y un establo vacío al lado. Diana nos mostró los cuartos y explicó las reglas básicas: no salir al bosque y no separarse. Era una advertencia medio en broma, pero su tono serio nos dejó un poco inquietos. Encendimos un altar en la sala principal, lleno de flores de cempasúchil, velas y fotos de familiares fallecidos. Aunque el ambiente era festivo, había algo en el silencio del lugar que me ponía nervioso. Cada crujido de la madera o el viento moviendo las ramas parecía más fuerte de lo normal. Todo marchaba bien. Bailamos, cantamos y brindamos. Pero justo después de la medianoche, mientras algunos estaban afuera en el patio, una de las chicas, Sofía, notó algo extraño. ¿Vieron eso?, preguntó, señalando hacia el bosque. Todos nos giramos, pero no vimos nada. Sofía insistió. Juro que vi a alguien. Estaba parado ahí, entre los árboles. Nos reímos, atribuyéndolo a su imaginación o al tequila. Pero cuando fui a cerrar la puerta principal, sentí un escalofrío al notar que el bosque parecía mucho más oscuro de lo que recordaba. A eso de la 1 de la mañana, uno de los chicos, Fernando, decidió ir al bosque para demostrar que no había nada. A pesar de nuestras protestas, se alejó con una linterna y una sonrisa confiada. Pasaron 10, 20 minutos y no regresó. Diana comenzó a preocuparse y nos pidió que lo buscáramos, pero al asomarnos al bosque, solo encontramos su linterna tirada en el suelo, todavía encendida. Esto ya no es gracioso, dijo Diana, su voz temblando. Decidimos volver al rancho y esperar. Quizás Fernando había regresado por otro lado o simplemente estaba jugando una broma pesada. Pero cuando entramos algo que nos heló la sangre. Una de las velas del altar estaba apagada y la foto de Fernando, que había llevado para honrar a un tío fallecido, estaba en el suelo con una marca roja en el marco, como si alguien la hubiera manchado con sangre. Esto no tiene sentido, murmuró Diana. El miedo comenzó a apoderarse de todos. Decidimos quedarnos juntos en la sala principal, con las puertas y ventanas cerradas. Diana intentó llamar a la policía, pero no había señal en su teléfono ni en los nuestros. De pronto, escuchamos un ruido en el patio, como pasos sobre la grava. Apagué las luces mientras todos conteníamos la respiración. Desde la ventana, vimos una figura moverse hacia el establo. No era Fernando. ¿Quién demonios es ese?, susurró Sofía, con lágrimas en los ojos. Antes de que pudiéramos reaccionar, alguien golpeó la puerta con fuerza. Fue un sonido seco y repetitivo, como si quisieran derribarla. Adrián, otro de los chicos, tomó un palo que encontró en el rincón y gritó: «¡Déjenos en paz!». El ruido cesó. Por un momento pensamos que se habían ido, pero entonces escuchamos algo que nos dejó sin aliento. Un grito ahogado proveniente del establo. Decidimos salir, armados con lo que pudimos encontrar: palos, botellas y cuchillos de cocina. Al entrar al establo, descubrimos a Fernando atado de manos y pies, con la boca cubierta por un trapo sucio. Estaba temblando, pero vivo. «Son ellos», murmuró apenas. «Quieren llevarnos». Antes de que pudiéramos liberarlo, las puertas del establo se cerraron de golpe. Desde las sombras surgieron 2 hombres armados con machetes. Sus rostros estaban cubiertos por pañuelos y uno de ellos llevaba un sombrero viejo. «Esto no es personal», dijo uno de ellos, con voz áspera. «Solo escogieron la noche equivocada para estar aquí». No había tiempo para pensar. Adrián se abalanzó sobre uno de los hombres, golpeándolo con el palo, mientras yo desataba a Fernando. En la confusión, logramos abrir las puertas del establo y correr hacia la casa, dejando atrás a los hombres que nos perseguían. De regreso en la casa,
Aseguramos las puertas y ventanas, pero sabíamos que no podíamos quedarnos ahí por mucho tiempo. Desde el segundo piso, vimos más figuras moviéndose entre los árboles. Eran al menos 5, con linternas y armas. «Quieren usar la fiesta para ocultar todo», dijo Diana, recordando un rumor que había escuchado sobre desapariciones en la zona durante el Día de Muertos. Decidimos escapar por la parte trasera del rancho, donde un sendero llevaba a un río. Aunque no sabíamos a dónde nos llevaba, era nuestra única opción. Con los hombres pisándonos los talones, corrimos como nunca. Finalmente, encontramos una carretera secundaria donde un camionero se detuvo al vernos. Apenas pudimos explicar lo sucedido antes de que nos llevara al pueblo más cercano. Denunciamos lo ocurrido, pero nunca encontramos respuestas claras. La policía investigó el rancho, pero para entonces ya estaba vacío, sin señales de los hombres que nos atacaron ni de los otros desaparecidos. Desde esa noche, cada vez que veo una flor de cempasúchil o escucho hablar del Día de Muertos, no puedo evitar recordar los gritos de Fernando y las sombras en el bosque. Hay tradiciones que honran a los muertos, pero también noches en las que los vivos esconden sus crímenes. Mi nombre es Regina y tengo 28 años. Desde que me gradué como arquitecta, me he especializado en la restauración de edificios históricos. Cuando me pidieron evaluar un viejo túnel cerca del centro histórico de Guanajuato, pensé que sería otro trabajo más. Era un encargo del municipio y la idea era determinar si el túnel podía ser restaurado como atracción turística o si debía ser sellado. Llegué al lugar por la mañana, con mi casco, linterna y planos en mano. El acceso al túnel estaba a un costado de un cerro, cubierto por maleza y un viejo portón oxidado que apenas se sostenía. El encargado de la obra, un hombre mayor llamado Don Esteban, me acompañó hasta la entrada, pero no quiso entrar conmigo. «Hace años que nadie se mete ahí. No se preocupe, seguro que está vacío, pero yo mejor me quedo afuera», me dijo, mirando hacia el túnel como si esperara algo salir de él. No le di importancia. Encendí mi linterna y bajé por los primeros escalones. El aire dentro era húmedo y denso, con un olor metálico que se me quedó pegado en la garganta. Los primeros metros estaban cubiertos de escombros y basura, pero el túnel seguía siendo impresionante. Arcos de piedra bien conservados y paredes marcadas con inscripciones antiguas. Caminé unos 20 minutos, tomando notas y fotos. Todo parecía ir según lo planeado, hasta que noté algo que no encajaba. Una linterna moderna tirada en el suelo. A su lado había un casco amarillo con rayones recientes, como si alguien lo hubiera usado hace poco. «¿Qué es esto?», murmuré, mi voz resonando en el silencio del túnel. Entonces vi algo más, una cadena rota colgando de la pared, con marcas profundas en la piedra, como si alguien hubiera intentado liberarse con desesperación. Un escalofrío me recorrió la espalda. Decidí seguir adelante, convencida de que debía documentar todo. A unos metros, encontré ropa tirada, una camiseta rota, un par de botas desgastadas y manchas oscuras que preferí no identificar. Las paredes también estaban marcadas con arañazos y algo que parecía sangre seca. De pronto, escuché un ruido detrás de mí. Pasos. Apagué mi linterna y me quedé quieta, agachándome detrás de unas piedras grandes. Mi corazón latía con fuerza mientras trataba de escuchar mejor. Los pasos eran lentos, como si alguien intentara no hacer ruido. Por un momento pensé en gritar, pero me contuve. Entonces, a la luz tenue que entraba por una abertura lejana, vi una sombra moverse. «¿Hola?», dije, intentando que mi voz no temblara. No hubo respuesta. El túnel quedó en silencio nuevamente, pero algo dentro de mí me decía que ya no estaba sola. Decidí regresar hacia la entrada, pero cuando llegué al primer giro,
Encontré el portón cerrado. Lo empujé con fuerza, pero no se movió. «¡Don Esteban!», grité, con la esperanza de que siguiera afuera. No hubo respuesta. Un crujido detrás de mí me hizo girar de golpe. A lo lejos vi a dos hombres. Uno sostenía un machete y el otro llevaba un bulto en el hombro que parecía demasiado pesado para ser solo herramientas. Corrí hacia el interior del túnel, buscando un lugar para esconderme. Los pasos de los hombres resonaban en la piedra, cada vez más cerca. Entré en una bifurcación, rezando por no perderme en el laberinto subterráneo. Llegué a una cámara más amplia, donde encontré cajas apiladas con marcas en inglés y español. Equipo de minería, uso industrial. Al abrir una de ellas, descubrí explosivos y herramientas. «¿Qué demonios están haciendo aquí?», me pregunté en voz baja. Antes de poder analizarlo, escuché sus voces. «Te lo dije, alguien está aquí. ¿Viste la linterna? No importa quién sea, no puede salir de aquí». Mi mente estaba en pánico. Revisé la cámara buscando una salida, pero solo había túneles que parecían más oscuros y profundos. Al fondo vi una escalera que subía a una abertura en el techo. Decidí apostar por ella. Subí con cuidado, tratando de no hacer ruido, pero la escalera crujió. Los hombres se dieron cuenta. «Por allá». Llegué a una plataforma elevada, donde encontré una vieja polea con cuerdas y cadenas. Pensé rápido. Si lograba cortar la cuerda principal, podría bloquear el camino. Mientras los hombres subían tras de mí, busqué algo para cortar la cuerda. Encontré un machete oxidado, pero justo cuando me giré para usarlo, uno de los hombres ya estaba a unos metros. «¡Bájate de ahí!», gritó, blandiendo su machete. Sin pensarlo, corté la cuerda. La polea se soltó y una carga pesada cayó, bloqueando el paso del hombre. Aproveché la confusión para correr por otro túnel. Sin embargo, el otro hombre logró alcanzarme. Me empujó contra la pared y sostuvo su machete contra mi cuello. «¿Quién te envió?», preguntó, con una mirada llena de furia. «Nadie. Solo soy arquitecta», respondí, jadeando. Antes de que pudiera hacer algo más, un ruido detrás de él llamó su atención. Había más pasos. Parecía que alguien más estaba entrando en los túneles. «¡Policía! ¡Suelte el arma!», gritó una voz fuerte, rebotando en las paredes del túnel. El hombre intentó escapar, pero en la confusión logré patearlo y desarmarlo. Los policías llegaron a tiempo para atraparlo. Horas después, mientras me atendían en una ambulancia, supe que don Esteban había llamado a las autoridades tras escuchar gritos desde el túnel. Al parecer, los hombres utilizaban el lugar para tráfico de materiales robados y, según los reportes, también retenían personas para trabajos forzados. Sobreviví, pero el túnel nunca volvió a ser el mismo para mí. Guanajuato es una ciudad llena de secretos, pero algunos de ellos deberían quedarse enterrados para siempre. Cada vez que veo planos de un edificio antiguo o un túnel en desuso, no puedo evitar recordar la sensación de estar atrapada en la oscuridad, luchando por mi vida. Mi nombre es Sofía, y nunca olvidaré cómo los callejones de Guanajuato jugaron con nosotros, atrapándonos en un laberinto de sombras y terror. La terraza tenía una vista espectacular. Desde ahí podíamos ver las escalinatas de la universidad y las luces del Teatro Juárez proyectando sombras largas sobre la calle principal. Esa noche, el aire de Guanajuato tenía el típico aroma a tierra húmeda y café que tanto me gustaba. Éramos 5 amigos: Sofía, Marco, Andrea, David y yo. Decidimos reunirnos allí después de semanas de no coincidir. Entre el bullicio del Cervantino y nuestras ocupaciones, nos hacía falta un respiro. Llevamos música, algo de mezcal y botanas. La charla fluyó fácil, entre risas y recuerdos. A eso de las 11,
Las calles comenzaron a vaciarse un poco y el ambiente adquirió un tono más tranquilo. Fue Marco quien lo notó primero. «Oigan, ¿vieron eso?», señaló hacia un edificio justo enfrente, al otro lado de la calle. Era una construcción antigua, con balcones de hierro forjado y ventanas altas. Una de esas ventanas, la más oscura, tenía una figura detrás. No se movía, solo estaba ahí, como si nos observara. «¿Crees que sea alguien?», preguntó Andrea, frunciendo el ceño. «¿Quién más podría ser?», respondió Sofía, entre risas nerviosas. «Seguro es alguien chismoso». Nos reímos un poco, aunque la idea de alguien observándonos desde la oscuridad era inquietante. Para calmar el ambiente, David hizo un brindis y volvimos a la conversación, pero la figura seguía ahí. Nunca dejó de mirar. Cerca de la medianoche, decidimos recoger todo. Algunos estaban cansados y otros tenían compromisos al día siguiente. Mientras guardábamos las cosas, miré de nuevo hacia la ventana, pero ahora estaba vacía. «¿Ya se fue?», preguntó Marco, notando que yo buscaba algo con la mirada. Asentí, aunque la verdad no estaba seguro. Algo en el ambiente había cambiado. El aire parecía más frío, y la calle, que antes tenía un eco alegre de risas y música lejana, ahora se sentía demasiado callada. Bajamos de la terraza y caminamos juntos hacia el callejón donde estaban nuestros coches y taxis. Las luces amarillas de los faroles proyectaban sombras largas en las paredes de cantera. Apenas habíamos avanzado unos metros cuando escuchamos pasos detrás de nosotros. «¿Escucharon eso?», dijo Sofía en voz baja, deteniéndose. Nos giramos al unísono, pero no vimos nada. Solo el callejón vacío, iluminado por la luz tenue de un farol que parpadeaba. «Seguramente es alguien que también va bajando». «Tranquilos», dijo David, aunque su tono no sonaba convencido. Seguimos caminando, esta vez más rápido. Los pasos seguían detrás de nosotros, siempre al mismo ritmo. «Esto no es normal», susurró Andrea, mirando hacia atrás por tercera vez. «No es una sola persona». Nos detuvimos de golpe, y entonces los vimos. 3 figuras al final del callejón, paradas bajo la luz amarilla, observándonos. «¿Quiénes son?», gritó Marco. Las figuras no respondieron. Decidimos no averiguar más. Corrimos hacia el siguiente cruce, buscando una salida hacia una calle más amplia. Al llegar, tomamos un desvío hacia otro callejón, uno que conocíamos bien porque conectaba con la plazuela del Baratillo. Pero algo estaba mal. El callejón parecía más largo de lo normal, las paredes se alzaban más altas y el eco de nuestros pasos era más fuerte, como si estuviéramos en un túnel. Miré hacia atrás y las figuras seguían ahí, caminando despacio pero sin perder terreno. «Esto no tiene sentido. Ya deberíamos estar en la plazuela», dijo Sofía, jadeando. De pronto, el callejón se abrió y nos encontramos de nuevo frente al edificio de donde habíamos partido. «No puede ser», susurré, sintiendo cómo el pánico se apoderaba de mí. Las mismas luces, las mismas sombras, el mismo edificio con su ventana vacía. Intentamos otra ruta, pero cada camino nos devolvía al mismo lugar. «Estamos atrapados», dijo Andrea, mirando a su alrededor con ojos desorbitados. Las figuras se acercaban más, hasta que pudimos verlas claramente. Eran personas, pero sus rostros estaban cubiertos por máscaras improvisadas, pañuelos y capuchas que dejaban apenas sus ojos al descubierto. Uno de ellos llevaba un palo largo, otro una cuerda enrollada y el tercero solo observaba con las manos en los bolsillos. «No queremos problemas. Déjenos ir», gritó Marco, levantando las manos. «Ya tienen problemas», dijo uno de ellos, con una voz áspera que resonó en el callejón.
Nos rodearon rápidamente. Uno de ellos tomó a Andrea por el brazo, pero David lo empujó con fuerza, logrando que la soltara. Fue suficiente para romper el círculo y empezar a correr. Nos dispersamos, cada uno tomando una dirección distinta. Corrí hacia un callejón más estrecho, sin saber si llevaba a algún lugar seguro. Escuchaba gritos detrás de mí, pero no me atreví a mirar. Finalmente, llegué a una escalera empinada que llevaba a una calle más iluminada. Subí con todas mis fuerzas, sintiendo cómo el aire me quemaba los pulmones. Al llegar arriba, miré hacia abajo y vi a los 3 hombres parados al pie de la escalera, mirándome fijamente. «Esto no ha terminado», dijo uno de ellos antes de darse la vuelta y desaparecer en la oscuridad. Nos reencontramos horas después en una cafetería cercana al Teatro Juárez. Todos estábamos temblando, tratando de procesar lo que había pasado. Nadie entendía cómo los callejones nos habían llevado al mismo lugar una y otra vez, ni por qué esos hombres nos habían seguido. La policía no nos creyó. Dijeron que probablemente habíamos bebido demasiado y que nuestras mentes habían exagerado lo ocurrido. Pero nosotros sabemos lo que vimos. Desde esa noche, ninguno de nosotros volvió a caminar por los callejones de Guanajuato después del anochecer. La ciudad, con su belleza y su historia, guarda secretos que es mejor no intentar entender. Y a veces, bajo las luces del Teatro Juárez, todavía siento que alguien nos observa desde la oscuridad. Mi nombre es Martín y llevo casi 10 años manejando taxi en Guanajuato. Conozco las calles y los caminos mejor que mi propia casa. Siempre pensé que mi trabajo era peligroso, pero hasta esa noche no entendí cuánto. Eran casi las 11 y ya estaba a punto de regresar a mi casa en Marfil. Había sido un día tranquilo, aunque algo pesado por el tráfico del Cervantino. Entonces sonó mi teléfono. ¿Es usted el taxista?, preguntó una voz masculina, áspera y apresurada. Asentí, aunque él no podía verme. Me explicó que necesitaba un servicio hacia un lugar llamado San Isidro, una comunidad a unos 30 kilómetros de la ciudad. Dijo que era urgente, que pagaría bien. Dudé por un momento. No era común que alguien llamara para un viaje tan tarde hacia un lugar tan alejado, pero la oferta era tentadora. Lo recogí en una esquina cerca de la Alhóndiga. No quise preguntarle demasiado, pero el hombre subió rápido, cargando una mochila grande que colocó en el asiento trasero. No hizo contacto visual y sus respuestas eran monosílabos. El trayecto comenzó tranquilo. Salimos de la ciudad y tomamos la carretera rodeada de cerros oscuros y un cielo apenas iluminado por la luna. No había casi vehículos en la ruta, lo que hacía que cada sonido del motor se sintiera más fuerte de lo normal. Cuando estábamos a unos 5 kilómetros del destino, el hombre me pidió que me detuviera. «Aquí está bien. Lo bajo solo», dijo, mientras bajaba con la mochila. Lo vi perderse entre la oscuridad del camino de terracería. Algo en su forma de irse me puso los pelos de punta, pero decidí no darle más vueltas. Giré el auto y me preparé para regresar, cuando noté algo extraño. Un campamento a unos metros del camino. Curioso, apagué el motor y bajé para inspeccionar. El campamento estaba en silencio, pero algo no encajaba. Había una fogata apagada, pero las cenizas aún estaban calientes. 3 sillas de plástico rodeaban la fogata, y una de ellas estaba tirada, como si alguien se hubiera levantado deprisa. Había cosas tiradas por todos lados, una lata de frijoles abierta, una botella de agua, incluso una chamarra ensangrentada. Al verla, mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Me giré de inmediato y corrí hacia mi taxi. Cuando subí al auto y giré la llave, el motor no arrancó. Lo intenté de nuevo, pero nada. Al tercer intento, escuché un ruido.
Pasos, no muy lejos. Encendí mi linterna y apunté hacia el campamento. No vi a nadie, pero los pasos seguían acercándose. Tranquilo, Martín. No es nada, me dije, aunque mi voz temblaba. De pronto, las luces del campamento se encendieron. No supe cómo, ni quién lo hizo. Fue entonces cuando vi las sombras. Al menos 3 personas estaban al borde de la fogata, inmóviles, mirándome. Mi primer instinto fue salir corriendo, pero no podía dejar mi taxi. Giré la llave una última vez y, para mi alivio, el motor rugió de vida. Retrocedí de inmediato, girando bruscamente para volver a la carretera. Avancé unos metros antes de encontrarme con algo que no estaba ahí antes, una camioneta grande bloqueando el camino. Las luces estaban apagadas y no había señales de movimiento dentro. Intenté maniobrar para rodearla, pero al girar el volante hacia la izquierda, una segunda camioneta apareció detrás de mí, cerrándome la salida. El pánico se apoderó de mí. A través del retrovisor vi a 2 hombres bajarse de la camioneta trasera. Estaban armados, y aunque no podía ver sus rostros, sabía que no estaban ahí para ayudarme. «¡Sal del auto!», gritó uno de ellos. No pensé. Aceleré hacia el lado izquierdo, esquivando la camioneta del frente y metiéndome en un sendero angosto. Mi taxi apenas cabía entre los arbustos y las rocas. El auto temblaba y crujía, pero seguía adelante. El sendero se volvía más difícil de transitar, pero no podía detenerme. Las luces de las camionetas me seguían a la distancia, acercándose cada vez más. El camino finalmente terminó en una explanada rodeada de cerros, donde tuve que detenerme. Apagué el motor y corrí hacia los cerros, dejando el taxi atrás. Los hombres llegaron minutos después, buscando con linternas. Mi corazón latía con tanta fuerza que pensé que podrían oírlo. Me escondí detrás de unas rocas mientras los veía inspeccionar el auto y gritar entre ellos. «Debe estar cerca, no lo dejen escapar». Cuando se alejaron un poco, aproveché para moverme en dirección opuesta, hacia un sendero que parecía bajar hacia la carretera principal. Avancé con cuidado, pero la grava bajo mis pies hizo ruido, alertándolos. Las luces de las linternas se giraron hacia mí. «Allí está». Corrí con todas mis fuerzas, sintiendo las ramas cortándome la cara y los brazos. A lo lejos, vi las luces de un vehículo en la carretera. Era mi única oportunidad. Llegué a la carretera justo cuando una patrulla de la policía estatal pasaba. Grité y agité los brazos, rogando que se detuvieran. Los oficiales me miraron con desconfianza al principio, pero cuando les expliqué lo que había pasado, decidieron ayudarme. Regresamos al campamento, pero los hombres ya no estaban. Solo encontraron las camionetas abandonadas y mi taxi, destrozado y con las llantas desinfladas. Esa noche no volví a mi casa. Pasé horas en la comandancia tratando de explicar lo que había visto. Nunca encontré al hombre que me contrató, ni entendí del todo lo que estaba ocurriendo en ese campamento. Lo único que sé es que nunca volveré a aceptar un viaje hacia lugares remotos, especialmente de noche. Algunas llamadas deberían quedarse sin responder.